Buenos días, mi nombre es Elita Luisa Rincón Castillo. Soy doctorando en Economía Aplicada, actualmente directora del Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Mi ponencia se titula Geopolítica de la innovación disruptiva ante la transición energética, impacto en la cadena global del petróleo, desafíos y perspectivas para Venezuela. El contenido de la ponencia está estructurado en 4 aspectos: caracterización de las innovaciones disruptivas y dinámicas regulatorias globales, mutaciones en la cadena global del petróleo y reconfiguración de la seguridad energética, diagnóstico de la industria petrolera venezolana y lineamientos estratégicos de políticas de desarrollo productivo para la diversificación económica y tecnológica de Venezuela. Como introducción, podemos decir lo siguiente. La dinámica energética global se encuentra en un punto de bifurcación histórico, donde la urgencia climática y el avance tecnológico aceleran la transición hacia matrices descarbonizadas. En este entorno, la temática central de esta ponencia se adscribe a la geopolítica de la innovación disruptiva dentro de la transición energética, cuyo objetivo consiste en analizar cómo la irrupción de tecnologías emergentes están alterando los equilibrios de poder tradicionales, desplazando la relevancia geopolítica desde los poseedores de reservas de hidrocarburos hacia los controladores de la tecnología y los minerales críticos. Pero podemos plantear además un debate desde el norte versus el sur global. El debate contemporáneo sobre la geopolítica de la innovación disruptiva va a adquirir un matiz marcadamente crítico cuando se analiza desde la perspectiva del sur global. Mientras los centros de poder industrializados en el norte conceptualizan la transición energética como un proceso lineal, tecnocrático y éticamente neutral, encaminado a la descarbonización, pensadores desde el sur, como Svampa y Martínez Alier, plantean más bien que existe un paradigma que encubre el colonialismo verde o neoextractivismo tecnológico. La temática en discusión entonces no se limita al reemplazo de fuentes fósiles por energías limpias, sino de quién controla el conocimiento y los recursos. El sur global entonces debate el hecho de que las patentes de innovación disruptiva están concentradas en el norte, lo que relega a las economías dependientes del petróleo a una doble subordinación. Por un lado se deprecian sus activos de hidrocarburos tradicionales y por otro lado se les presiona para convertirse en simples proveedores de materias primas críticas, necesarias para sostener la transición del mundo avanzado. Este choque de visiones sitúa la gobernanza de la innovación tecnológica como el nuevo terreno de disputa por la soberanía económica internacional. Veamos entonces la caracterización de las innovaciones disruptivas y las dinámicas regulatorias globales. Desde la perspectiva del norte global, Carlota Pérez y la teoría schumpeteriana de la destrucción creativa sostienen más bien que éstas han entrado en una fase de despliegue. Por su parte, los marcos regulatorios del norte aceleran la obsolescencia de las tecnologías basadas en los combustibles fósiles. Por su parte, desde el punto de vista del sur global, autores como Svampa y Goodinaz argumentan que estas dinámicas regulatorias globales imponen una transición corporativa vertical. Lo que en el norte se habla de destrucción creativa de mercado, en el sur global más bien se traduce en extractivismo verde o transicional. Por lo tanto, las innovaciones disruptivas no son neutrales. La regulación climática global actúa como un mecanismo de gobernanza tecnológica concentrado en el norte global. Esto acelera la obsolescencia comercial del petróleo antes de que el sur global haya desarrollado matrices energéticas alternativas. En segundo lugar, las mutaciones en la cadena global del petróleo y la reconfiguración de la seguridad energética. Aquí también podemos plantear diversos debates, tanto de la perspectiva de la economía política internacional como desde la seguridad energética, desde la geopolítica crítica. Desde el norte global, teóricos de esta escuela de economía política internacional, como Keown y Victor, sostienen más bien que estas mutaciones responden a un marcado interés por reconfigurar los regímenes internacionales corporativos. Desde este enfoque, la seguridad energética ya no radica únicamente en asegurar, digamos, los puntos de estrangulamiento marítimos, como el estrecho de Hormuz, sino más bien en mitigar
los riesgos regulatorios y de regulación financiera asociados a las emisiones de alcance. 1, 2, 3. El capital financiero del norte ejerce una gobernanza selectiva que penaliza las inversiones a largo plazo en crudos pesados. Desde la perspectiva del sur global, más bien, estos autores de esta escuela, como Svampa, Pablo Bertinap, Leonardo Stanley, más bien argumentan que la cadena global esta cadena global opera bajo esquemas de intercambio desigual. La reconfiguración impuesta desde el centro financiero no busca democratizar la energía, sino más bien consolidar monopolios sobre los eslabones de mayor valor agregado. Esto desplaza el riesgo económico del declive petrolero hacia empresas estatales petroleras del sur, las cuales carecen de liquidez para reconvertir sus industrias de matrices o sus industrias matrices. La cadena global del petróleo entonces ya no se rige por la libre competencia de oferta y demanda, sino por una cartografía fragmentada donde la huella de carbono y el alineamiento político actúan como variables de exclusión. El concepto de seguridad energética entonces ha mutado, mientras que para el norte implica asegurar el control de tecnologías limpias y aislar a rivales. En el sur global esto representa el desafío de defender la viabilidad económica de sus recursos naturales remanentes frente a un orden internacional reactivo. Veamos entonces el diagnóstico de la industria petrolera venezolana ante la desinversión, las medidas coercitivas y los activos varados. También aquí podemos dialogar el norte global como el sur global, a fin de un poco ponderar los factores internos que han generado el declive operacional en esta principal industria venezolana. Desde el punto de vista de la perspectiva del norte global se plantea el enfoque de la gobernanza interna, basado en Monaldi, Hernández y La Rosa, sostiene más bien que los problemas de la industria están en los elementos institucionales previos a las sanciones formalizadas en el 2017, como la politización de la empresa estatal, el paro petrolero, el desvío de fondos de mantenimiento hacia gastos corrientes, etc. Por su parte, desde la perspectiva del subglobal y del pensamiento crítico, se han centrado más en los enfoques en las medidas coercitivas unilaterales. Investigadores venezolanos y latinoamericanos como Curcio y los informes especiales de las Naciones Unidas, con la relatora especial Alena Douhan, en el 2021 demuestran que las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea transformaron un problema de gestión en una asfixia macroeconómica total. Por consiguiente, la desinversión institucional en Venezuela no puede entenderse de manera lineal. Existe una causalidad acumulativa. Los problemas de gobernanza interna debilitaron estructuralmente a la industria, pero el impacto sistémico de más de una década de medidas coercitivas unilaterales canceló cualquier capacidad de respuesta, reingeniería o adaptación tecnológica de PDVSA ante las exigencias de la transición energética global. Por último, están los lineamientos estratégicos de políticas de desarrollo productivo para la diversificación económica y tecnológica de Venezuela. La inserción de Venezuela en el nuevo mapa energético mundial, reconfigurado por la innovación disruptiva y la fragmentación económica, exige superar este modelo rentístico tradicional y el mito de la recuperación petrolera inercial. Aquí también podemos plantear debates sobre las rutas a seguir tanto en el norte como en el sur. De la perspectiva del norte global, se plantea el enfoque de capitalización de mercado y descarbonización corporativa, como Jeffrey Sachs plantea este enfoque. Desde la perspectiva del sur global, el enfoque está centrado más bien en la soberanía tecnológica y en el ecosocialismo. Autores como Lander, Emiliano Terán, Mantovani advierten que copiar ciegamente las agendas de descarbonización corporativa del norte más bien profundizará la dependencia tecnológica de patentes externas. Para el sur global, los lineamientos estratégicos deben centrarse más bien en soberanía energética y desarrollo endógeno. Ahora bien, una de las propuestas de este trabajo es más bien formular lineamientos estratégicos partiendo de las políticas de desarrollo productivo, considerando el enfoque neoschumpeteriano y neoestructuralista. Desde los neoschumpeterianos, autores como Carlota Pérez y Jorge Cax sostienen que los recursos naturales pueden funcionar como una plataforma de despegue si se aprovechan las ventanas de oportunidad que abren las revoluciones tecnológicas. De este prisma, las políticas de desarrollo productivo entonces deben orientarse a la creación de un sistema nacional de innovación que fomente el aprendizaje tecnológico, el escalamiento de capacidades locales y la creación de complementariedades difusas, spillover, desde el sector energético hacia el resto de la estructura industrial.
Y por su parte, complementariamente, la perspectiva neoestructuralista con autores como José Antonio Campo, Mario Simole, Gabriel Porcili, junto a teóricos del desarrollo como Han-Hoon Chang, argumentan que el mercado por sí solo perpetúa la especialización primaria exportadora y el desempleo estructural. Por lo tanto, las políticas de desarrollo productivo deben ser de carácter selectivo, direccionar el capital para inducir un cambio estructural virtuoso, movilizando factores productivos desde sectores de baja productividad, extractivismo crudo, hacia sectores de alta productividad y eficiencia schumpeteriana, como bienes tecnológicos, servicios intensivos en conocimiento y energías limpias. Aquí tenemos un cuadro donde mostramos estos lineamientos estratégicos basados en 4 ejes: políticas de desarrollo productivo de siembra tecnológica, políticas de desarrollo productivo selectivas para el vector, por ejemplo, gasífero y petroquímico, políticas de desarrollo productivo de infraestructura y misiones tecnológicas basadas en energías renovables y políticas de desarrollo productivo para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación. Conclusiones. Se concluye entonces que la transición energética no constituye un proceso de sustitución de fuentes de energía de manera neutral, sino que más bien es asimétrico este paradigma tecnoeconómico. Por su parte, la cadena global del valor del petróleo atraviesa una fragmentación geoeconómica. Y en el caso del diagnóstico de la industria petrolera venezolana, se demuestra que existe una convergencia crítica de vulnerabilidades. Si bien las deficiencias de gobernanza e inversión institucional interna marcaron el inicio del declive de Petróleos de Venezuela, el impacto sistémico y acumulativo de más de una década de medidas coercitivas unilaterales funcionó como el catalizador definitivo de la crisis. Además, dentro de los lineamientos se concluye que la superación de este modelo rentista de Venezuela ante el nuevo mapa energético mundial requiere la implementación de políticas de desarrollo productivo de corte neochumpeteriano y neoestructuralista. La investigación demuestra además que el país no puede apostar por una recuperación petrolera inercial, ni por la atracción pasiva de capitales. La viabilidad económica y soberana de la nación depende de un viraje estratégico sobre el Estado, donde el Estado coordine misiones tecnológicas selectivas, utilizando el gas natural como combustible puente regional y la renta fósil remanente para cimentar ventajas competitivas dinámicas en energías renovables y petroquímica avanzada. Para ello, entonces, recomendamos, digamos, formular estas políticas de desarrollo productivo siguiendo el triángulo de Sábato. Jorge Sábato y Botana formularon este triángulo donde existen 3 vértices. El vértice gobierno, que sería el que impondría el marco regulatorio y las políticas de desarrollo productivo. El vértice academia, donde estarían las universidades, y el vértice sector productivo, donde estaría Petróleos de Venezuela, Pequiven y las pymes. Además, lo interesante son las interacciones que se puedan generar entre estos vértices. Por ejemplo, relación gobierno-academia a través de financiamiento de misiones, relación gobierno-empresa a través de compras públicas verdes y regulación selectiva, relación academia-empresa a través de asociación tecnológica y patentes verdes, entre otros ejemplos. A continuación, las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.